Hola, buenas a todos. Bueno, yo sé que llevo tiempo sin subir ningún vídeo y a petición, bueno, pues de algunos compañeros que me han echado un poco la bronca en plan de que me estaba quedando un poco fuera del circuito con cosas del trabajo y demás, pues hoy vamos a hacer un vídeo que, bueno, para mí tiene mucha importancia, porque a mí me gusta mucho la moneda del siglo XIX. Sí que es cierto que os voy a decir que esto no es un canal de historia, es un canal de numismática, con lo cual no nos vamos a empecinar en dar datos muy técnicos, ni de fechas, ni de cosas similares. Solo vamos a ver la evolución de un año muy especial a través de las monedas. Bueno, pues nos vamos a centrar en el periodo eh, que se llama el trienio liberal o los 3 años en los que fue posible aplicar la Constitución de Cádiz. Que aunque muchos crean que fue un fracaso, en el fondo lo que fue un punto de inflexión entre lo que querían algunos españoles y lo que querían otros. A partir de ese momento, después hay una década, después de 1823, cuando acaba este trienio liberal, en el que se llama la década ominosa y que al final acabará dando sus frutos con el reinado de Isabel II. Cuando las primeras monedas de Isabel II, todos conocéis, de 1835 y de 1836, todavía son absolutistas, pero a partir de 1837 se ve obligada, para obtener el apoyo de los liberales, a tener que jurar la Constitución. Y eso, bueno, pues da un quebradero de cabeza en el reinado de Isabel II, donde se aprueban incluso hasta creo que 5 constituciones o algo así. Bueno, ahora mismo no tengo los datos muy claros, pero bueno, nos vamos a centrar en este año. Para ver la evolución más o menos de este punto de inflexión, hay que situarse en el contexto histórico, en el cual, una vez venido Fernando VII, quiere implantar o implanta por la fuerza el absolutismo. Cuando era por todos llamado el rey deseado, pensando en que cuando volviera se aprobarían la Constitución de Cádiz de 1812 y que habría un punto nuevo, dejando atrás pues todos los desmanes que habían traído otros reinados como el de su padre e incluso a lo mejor anteriores como el de Carlos III, aunque no tengo nada que decir en contra de Carlos III, que dentro de los Borbones creo que fue el más coeril de todos ellos, ¿vale? Hizo muchas cosas por el progreso del país y se esperaba que después del reinado de Carlos IV, que todo el mundo lo tenía como un rey inepto, que realmente quien gobernaba fue su primer ministro, Godoy, y pensaban que, bueno, que con un nuevo renacer y viniendo Fernando VII, todo cobraría otro curso. Pero no fue así. Se implantó otra vez de forma absolutista y hubo después, si no habíamos tenido poco con la guerra de independencia, después de casi 20 años de guerra, desde 1808 hasta 1814, pues nos metió en otro lío más. Todo esto empieza con la Revolución de 1820, donde el capitán, o el coronel, no sé si es capitán o coronel, Priego, eh, crea una revolución, de tal forma que obliga a Fernando VII eh, a acatar la Constitución de Cádiz de 1812, y él, para no perder apoyo a regañadientes, pues acepta ese trato, así en grandes rasgos, ¿no? Y a partir de 1820, el 1 de enero de 1820 creo que empieza esta revolución, pues caben 3 años
en los que hay dimes y diretes, o como dirían, tiras y aflojas. Y, y en un principio empieza a producirse pues ese cambio tan deseado por parte de los liberales hacia una nueva constitución o a la constitución que ya se había creado en Cádiz en 1812 y se empieza a poner en práctica. Bueno, pues todo parece un camino de rosas cuando este rey, no estando de acuerdo, porque acató, pero acató de muy mala gana, esto durará poco y se marchará a Bayona a un congreso en el que convencerá a los franceses para que vuelvan a invadir otra vez España. Pues si no habíamos tenido poco, después de 20 años de guerra, 5 años de medio paz, volvemos otra vez al trienio liberal, otra vez con la invasión francesa. Y yo me imagino la cara de los españoles en ese momento, que no habían salido de una y ya se habían metido en otra. Tendría que ser completamente penoso. Pero bueno, a lo que vamos. Numismáticamente hablando, empezamos con las monedas de 1820, donde todo esto empieza a germinar. Nos vamos a saltar el año 20 y 21, 22, porque, bueno, pues ahí hay muchos tecnicismos, hay muchas idas y venidas, que quiera profundizar, pues puede perfectamente buscarlo en la historia, que hay infinidad de canales que contarán este tipo de hallazgos ahí durante esos años, pero lo que sí que me interesa numismáticamente hablando es el año 1823, porque es el año donde hay una parte en la que se sigue siendo constitucional. Me parece que desde el 1 de enero hasta abril eh, va siendo constitucional. Y creo que desde abril hasta octubre es cuando por orden de acuerdo de Luis XVI con Fernando VII, vienen los 100.000 hijos, los mal llamados 100.000 hijos de San Luis, porque entre otras cosas no eran 100.000, pero bueno, los 100.000 hijos de San Luis, y empiezan pues a restaurar otra vez el absolutismo. Unos pueden estar más de acuerdo, otros menos de acuerdo, pero el periodo de la historia, uno de los más importantes, es el punto de inflexión durante ese año. Bueno, pues podemos ver monedas ese mismo año, como esta que tenemos aquí. No sé si se enfoca bien. Mira, 1823, donde podemos ver la palabra Constitución. Fernando VII, por la gracia de Dios y de la Constitución. O sea que esta moneda de la ceca de Jubia nos indica que durante ese año pues todavía había un periodo constitucional. Y es interesante porque a medida que va avanzando el año, vamos viendo, por ejemplo, cómo se van descuidando lugares estratégicos de España que estaban abandonados de la mano de Dios, como pueden ser las Islas Baleares. Y en las Islas Baleares, al no haber un gran circulante de moneda y demás, se vieron obligados a tener que acuñar estas monedas de 8 reales, realmente de 5 pesetas, lo que era un duro de la época, en el que pone Islas Baleares, 1823. Una moneda preciosa que ya tenía ganas de tener y que ha venido hace poco aquí a la colección. Y lo interesante de esta pieza, podemos leer cómo pone Fernando VII por la gloria de Dios y de la Constitución. Bueno, pues muy poquitas de estas piezas se acuñaron con la palabra Constitución, porque acto seguido existen una gran mayoría, o es más común el tipo de estas piezas, donde vuelve a poner Fernando VII, rey de España y de las Indias,
Con lo cual hay un periodo justo aquí en el que se acuña esta moneda donde es constitucional o no se habían enterado todavía de que se estaba instaurando otra vez el absolutismo y se acuñaron pocas monedas o durante poco tiempo este tipo de piezas con la palabra constitución. Lo más normal es encontrarlas ya con Fernando VII, rey de España y de las Indias. Bueno, pues podemos ver la evolución de la moneda, como al principio del año, por así decirlo, la moneda es completamente constitucional, como podemos ver aquí, como en ese mismo año, numismáticamente hablando, hay un periodo de transición entre constitución y absolutismo, y cómo finalmente en ese año, a partir de octubre, noviembre, diciembre, durante muy poco tiempo, ya la moneda pasa a ser completamente absolutista. Ya no hay mención ninguna a la Constitución y vuelven al perfil de la moneda que se tenía en 1820. Bueno, esta moneda ya la habéis visto algunas veces en otro de mis vídeos y ya explico pues un poquito las características que tiene esta pieza, que es muy interesante, por eso tiene esa marca ahí en el medio, esa raya de color óxido, ¿vale? Y si alguien quiere ver, pues que se dirija a ese vídeo y ahí explico pues todas las curiosidades que tiene, que no son pocas, ¿vale? Y básicamente lo que quería explicar un poquito es cómo ese año es tan especial en el tema numismático, porque dentro del mismo año podemos encontrar 3, incluso 4, incluso 5 tipos distintos de moneda con la fecha de 1823. Y todo es debido pues, a ese periodo tan convulso entre que los 100.000 hijos de San Luis, mandados por Luis XVI y apoyados o venerados o autorizados por Fernando VII, invaden España y vuelven otra vez a imponer el absolutismo. Bueno, nos podríamos centrar un poquito más y dar más datos técnicos y demás, pero bueno, yo os invito a todos aquellos que tienen curiosidad intelectual por este periodo a que indaguen un poquito en la historia, aunque sea solo tirando de Wikipedia, para que le quede a la gente claro el contexto que tienen estas piezas. Es uno de mis años favoritos. Ya digo que porque las monedas de 1820 son de 1820, las del 21 y las del 22 son solo del 22, pero es que cuando llegamos al año 1823 es cuando vemos esa variedad y esa convulsión que se sufre durante ese año y cómo las monedas lo reflejan perfectamente en todos sus aspectos, cómo empiezan siendo constitucionales, cómo se quedan entre constitucionales y absolutistas y cómo al final acaban siendo totalmente absolutistas, todas dentro del mismo año. Bueno, pues ya haré un vídeo un poquito más ameno y un poquito más largo con otro tipo de piezas, pero ahora de momento, pues para ir, para ir haciendo un poquito de cupo en el canal y tener a la gente entretenida, pues os enseño estas preciosas piezas, sobre todo esta nueva que acaba de ingresar hace muy poquito a la colección, que es una precia preciosa. Estas piezas que se acuñaron en las Islas Baleares como moneda de necesidad, pues siempre tienen un encanto y siempre nos muestran una gran historia que contar. Bueno, pues chicos, esto es todo. Un saludo y hasta luego, ¿eh?